este vídeo vamos a hablar de direccionamiento IP. El direccionamiento IP es el direccionamiento básico, esencial, que se tiene en una red basada en los protocolos TCP/IP. De hecho, el direccionamiento IP es el direccionamiento que se aplica a nivel de red, ¿vale? A nivel de enlace de datos sería el direccionamiento de direcciones MAC, y aquí tenemos el direccionamiento IP. Es súper importante saber qué es una dirección IP, qué es una máscara de red, qué es el subneteo y trabajar con él. Si no lo tenemos claro, no podremos configurar servicios de ningún tipo, configurar servidores, ni trabajar para nada a nivel de direccionamientos IP. Entonces, lo primero, ¿qué es una dirección IP? Una dirección IP son 4 números, si hablamos en decimal, son 4 números que están comprendidos entre el 0 y el 255, y luego veremos el porqué, separados por un punto. Por ejemplo, el 8.7.9.10. Cada uno de estos son bytes. Bytes significa que son 8 bits. Con 8 bits podemos conseguir 2 elevado a 8 posibles combinaciones, es decir, números. Estos son 256 posibles combinaciones. De tal forma que cada uno de los números, si empezamos a numerar desde el 0, puede coger un valor de 0 a 255. Por eso he comentado antes que son 4 números decimales comprendidos entre 0 y 255, porque son 8 bits. Es un byte cada uno de esos números. Visto esto, y ya sabiendo qué números podemos colocar, por ejemplo, la dirección 357.85.950.100 es inválida. ¿Por qué? Porque tenemos dos números que exceden el valor del 0 al 255. Toda máquina que hay en Internet, conectada a Internet, ya sea Internet TCP/IP configurada en un entorno privado, local, o Internet, lo que conocemos Internet en mayúsculas, como lo que pueda haber fuera, todas las máquinas tienen que tener una dirección IP única en su red. No puede haber dos máquinas con una misma dirección IP en una misma red de conectividad directa. Dicho esto, ¿qué acompaña a la dirección IP? A la dirección IP acompaña siempre una máscara de red. Una máscara de red tiene el formato de una dirección IP, es decir, siguen siendo 4 números, y ponemos a uno una serie determinada de bits. Por mediación de la máscara podemos conseguir lo que se llama la dirección de red. Toda dirección IP se compone de dos partes. Una parte que especifica el net ID, vamos a llamarlo así, el identificador de red, y otro que vamos a llamar host ID, que especifica el identificador de host. Por mediación de la máscara de red, aplicándola de la forma que veremos ahora después, la aplicaremos a una dirección IP, conseguiremos siempre el identificador de red, que es esencial. Vamos a poner un ejemplo. Una dirección, por ejemplo, la 192.168.0.5. Esta dirección tiene una parte de red y una parte de host. Ahora consiste en saber qué parte del total es de red y qué es de host. Para eso tenemos lo que se llaman las clases. Las clases de direccionamiento IP, es decir, las direcciones IP se pueden clasificar, se pueden estructurar o de alguna forma dividir en clases distintas. Son 5 posibles clases. Aquí vamos a ver simplemente las 3 primeras, porque las 2 últimas, vamos a ver la A, la B y la C, porque la D y la E son restringidas o para multicast, con lo cual esa para investigación o multicast, esa la vamos a obviar. Son 3 posibles direcciones o clases. Clase A, clase B y clase C. Clase A. Clase A tenemos 8 bits para red y, si son 24 en total, son 4 números por 8 cada uno, son 24 bits, y tenemos, en este caso, 24
bits de host. Son 32 bits. 32 bits en total. 4 por 8, 32. Tenemos 8 bits de red y 24 bits de host. De clase B tenemos 16 bits para la parte de red y otros 16 bits para la parte de host. Y en la clase C tenemos 24 bits para la parte de red o NetID y 8 bits para identificar los hosts. Luego profundizaremos más en cada una de las clases. De esta forma, si ponemos por ejemplo aquí la dirección IP, X, Y, Z, A, los 8 primeros bits sería el identificador de red y los 3 siguientes, los 3 últimos serían, que son 24 bits, bytes, sería el identificador de host. En el clase B, si ponemos X, Y, Z, A, tenemos los 2 primeros bytes que especificarían la red y los 2 últimos bytes que especificarían el host. Y en este caso serían los 3 primeros bytes, los 24 primeros bits especificarían la parte de red y los 8 últimos bits especificarían la parte de host. Siguiendo con el direccionamiento IP y con las clases, tenemos clase A, B y C, como hemos visto anteriormente, y ya metiéndonos y profundizando un poquitín más en ellas, decir que la clase A, una dirección de clase A siempre empieza por 0, es decir, el primero de los bits del primero de los bytes es un 0. La clase B empiezan por 1, 0, es decir, los primeros 2 bits del primer byte serían 1, 0. Y la clase C empiezan por 1, 1, 0, es decir, los primeros 3 bits del primer byte siempre sería 1, 1, 0. Si hablamos de rangos, la clase A o las direcciones de clase A están comprendidas siempre entre la dirección 0000 hasta la 127, 255, 255, 255. De clase B, desde la 128.000, que sería la siguiente a la última de la clase A, hasta la 191, 255, 255, 255. Y de clase C empezaría en la 192.000, que es la siguiente a la última de clase B, hasta la 223, 255, 255, 255. Teniendo esto en cuenta, si yo pongo por ejemplo una dirección IP, en este momento 172, 25, 40, 30, simplemente mirando el primero de los bytes, vemos que estaría comprendida entre 128 y 191, con lo cual sería una dirección de clase B. Si pongo, por ejemplo, la 201.588, estaría comprendido en este rango de aquí, con lo cual sería clase C. Una forma rápida de saber a qué clase pertenece una dirección de red. Ahora vamos a ver el uso de la máscara, que ya he adelantado antes, que se utiliza para extraer ese NetID de una dirección IP. Vale. Adentrándonos ya en el tema de las máscaras, recordamos, antes hemos comentado que de las 3 clases distintas de direcciones IP, aquella dirección de clase A tenía el primer byte para especificar de alguna forma el identificador de red, mientras que los 3 siguientes bytes eran el identificador de host. En el clase B eran los 2 primeros bytes identificador de red, los 2 últimos identificador de host. Y en la clase C eran los 3 primeros bytes para indicar el identificador de red y el último de host. Y entonces una máscara realmente lo que hace es colocar a uno en binario todos aquellos dígitos, a todos aquellos bits que indican identificador de red. De tal forma que las máscaras estándar, y las llamamos en este momento estándar porque luego se puede hacer un proceso de subneteo, que hablaremos en otro vídeo, pero de forma estándar, estas serían las máscaras de cada una de las clases. La de la clase A sería la 255.000. ¿Por qué? Porque ponemos a bit, el 255 en binario serían 8 bits. Entonces ponemos a unos cada uno de los bits que indican el identificador de red de una clase A, que es el primero de los bytes. Y el resto lo dejamos a 0, siempre a 0. De clase B serían los 2 primeros bytes identificador de red, con lo cual a unos, 255, 255 a unos, y los 2 últimos a 0. Y de clase C serían
3 bytes que indican el identificador de red, con lo cual tendríamos que poner los bits de esos 3 bytes a unos, y 8 unos son 255, como he dicho hace un momento, y el último a 0. Estas serían las máscaras estándar. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar las máscaras para extraer de una dirección IP el identificador de red, y con eso ya pasaremos a ver cuál es la nomenclatura de una red, es decir, cómo se nombra una red. Vale, para ver el funcionamiento de una máscara y para qué se utiliza, he preparado un ejemplo. Para ello he cogido una dirección de clase C, la 192.168.5.8. Como ya hemos visto varias veces, en una dirección de clase C los 3 primeros bytes identifican el identificador de red y el último el de host. La máscara estándar para una dirección de clase C es la 255.255.255.0. Y entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Porque el sistema trabaja internamente, trabaja en binario, no trabaja en decimal, trabaja en binario. Con lo cual almacena la dirección IP en binario y la máscara en binario. Y hay muchas ocasiones en las cuales tiene que extraer de ahí la dirección de red. Para extraer la dirección de red, lo que hace es lo siguiente. Si disponemos, yo aquí he convertido ya el 192, 168, el 5 y el 8, lo he convertido a binario, y es esto que tenemos aquí, 11000, 101000000. Aquí lo tengo ya convertido, y aquí tengo la máscara puesta también en binario, que es con lo que parte siempre el sistema internamente. Lo que hace es considerar la dirección IP en binario y la máscara como dos operadores de una función AND. La función AND es aquella que, hacemos aquí lo que se llama la tabla de la verdad. La función AND, si aplicamos aquí el AND, si es 0, 0, el resultado es 0, si es 0, 1, el resultado es 0, si es 1, 0, el resultado es 0, y si es 1, 1, el resultado es 1. Es decir, tan solo es 1 si los dos operadores son 1. Entonces, si aplicamos la función AND, o aplica el sistema la función AND, aquí podríamos obtener, o vamos a obtener lo que es el identificador de red. ¿Cómo se hace? Si lo aplico a este byte que tengo aquí, le aplico la función AND sobre este byte que tengo aquí, al ser todo unos, vamos a obtener lo mismo que tenemos en la parte superior. Aquí pasaría exactamente igual. Sería 1 AND 0, 0, 1 AND 0, 0, 1 AND 0, 0. Aquí pasaría exactamente igual. Y aquí la función AND me da 0, 0, 0. Esto que hemos obtenido aquí, ahora lo pasaremos a decimal, es la dirección de red. La dirección de red, vamos a ponerla aquí, aquí encima mismo, sería la 192, 168, 5, 0. Esa sería la dirección de red. Y daros cuenta que no es otra cosa nada más que poner a 0 toda la parte de host. Es decir, si yo hubiera cogido esta dirección de red inicial y hubiera puesto a 0 la parte de host, hubiese obtenido la 192.168.5.0. Exactamente lo mismo que consigue el sistema cuando hace la función AND entre la máscara de red y la dirección IP. Ese es el porqué de que tenga que existir una máscara. Tenemos que, en la configuración de red que ponemos en un sistema, sea Linux, Ubuntu, en cualquier máquina o dispositivo que tenga o que vaya a trabajar con protocolos TCP/IP, tenemos que poner dirección de red, o sea, dirección IP y dirección, la máscara de red. Internamente, cuando haga falta obtener la dirección de red, lo que hace es aplicar esta operación entre los dos operadores. El operador primero, dirección de red, y el operador segundo, la máscara de red. Vale, ahora vamos a ver qué distintos parámetros o qué distintos datos podemos extraer o tiene una red. Aquí tenemos una dirección IP de clase C. Es una dirección de red IP normal que podría tener cualquier dispositivo, un router, un servidor, una máquina de escritorio. Si es de clase C, la máscara
es la estándar, la 255, 255, 255, 2.0, tal cual hemos visto hace un momento. Y entonces podemos descomponer o podemos extraer. Lo primero que podemos extraer ya directamente la dirección de red. ¿Cuál es la dirección de red o el nombre de la red? Es poner a ceros la parte del host. Esta es la parte de red y esta es la parte de host. Tenemos que poner a cero todos los bits que indican el host ID, con lo cual la dirección de red sería la 192, 168, 50, 0. Esta sería la dirección de red. Y cuando se especifica una dirección de red, hay que poner también siempre la máscara. Se puede poner la máscara, con lo cual ya sabríamos directamente cuál es, o sea, estaría totalmente nombrada lo que es la red, o también podemos poner barra número de bits a 1 que tiene la máscara. En este caso son 24. 3 bytes por 8 bits a 1 cada byte sería 24. De esta forma ya tenemos totalmente nombrada la dirección de red. Luego, otra dirección importante es la dirección de broadcast. La dirección de broadcast, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para enviar un paquete de datos a todas las máquinas de la red. Para conseguir la dirección de broadcast hay que poner a unos el último byte que indican el host, es decir, toda la parte de host. En este caso sería 192, 168, 50, y cuando llegamos al byte estándar, en la clase C estándar, al byte que indica el host, podríamos todo a 1, serían 8 unos, con lo cual sería el 255. Esta es la dirección de broadcast. También datos importantes. Hay dos direcciones que nunca se pueden utilizar, visto lo visto. ¿Cuál? Aquellos que tienen todo a 0 en la parte de host y aquello que tiene todo a 1 en la parte de host. Con lo cual, ¿cuántos hosts podemos tener en una dirección de clase C? En una dirección de clase C es el último byte el que me va a permitir hacer combinaciones entre los bits para direccionar los distintos hosts. ¿Cuántos bits tenemos en el último byte? Pues como en todos los bytes, tenemos 8 posibles bits. Con 8 bits, ¿cuántas posibles combinaciones podemos hacer para nombrar a las máquinas? 2 elevado a 8, que son 256. Si empezamos a numerar desde la 0, es desde la 0 hasta la 255. Pero ya hemos visto aquí que todo a ceros indica nombre de red y todo a unos indica dirección de broadcast. Con lo cual realmente el número de máquinas que pueda haber en una red, en este caso de clase C, sería 2 elevado a 8 menos 2, es igual a 254. Esto mismo se puede desplazar a cualquier clase. Vamos a verlo. Si cogemos clase B, clase A mejor y clase B. ¿Cuántos bits teníamos en una dirección de clase A para poder direccionar máquinas? Teníamos, si nos acordamos, teníamos 8 bits para red y teníamos 24 bits para host, con lo cual tenemos 24 bits para poder direccionar máquinas. Número de hosts que podemos tener en una dirección de clase A, 2 elevado a 24, y siempre restamos 2, que son todo a ceros y todo a unos, la dirección de red y la dirección de broadcast. Y en clase B teníamos 16 de red y otros 16 de host. Con lo cual, número de máquinas que podemos tener, 2 elevado a 16 menos 2. Como podemos ver en la dirección de clase A, podemos tener un número enorme de host de clase B, algo más o menos normal, y de clase C más reducido, 254. Ya para acabar este vídeo de direccionamiento IP, vamos a ver los rangos. ¿Qué es los rangos? Los rangos se utilizan para especificar dentro de una red cuál es la primera máquina y la última, y entonces podemos dar direcciones IP o nombrar máquinas con direcciones IP desde esa primera hasta la última. Vamos a coger un ejemplo. Vamos a coger una red de clase C. Por ejemplo, la 192, 168, 70.
aplicamos máscara estándar, es decir, la barra 24, lo que significa que estos bytes es para, o indican red, y este host. ¿Cuántos bits tenemos aquí? En la parte de host tenemos 8, con lo cual esto lo extraemos. Tenemos 8 posibles bits. El primero de los números, o de las posibles numeraciones que tenemos, son 8 ceros. Y el último, todo unos. Este es el 0 y este es el 255. Evidentemente, como ya hemos comentado antes, todo a ceros y todo a unos lo quitamos, con lo cual el rango sería desde la 1 hasta la 254. Entonces, cuando se pida que especifiquéis el rango de posibles direcciones IP que se pueden asignar a unas máquinas que están dentro de una red, se tendría que especificar todo. Se tendría que poner desde la 192, 168.7.1 hasta la 192, 168.7.254. Si en vez de clase C fuera de clase B, vamos a poner un ejemplo de clase B, daros cuenta que estamos haciendo todo con direccionamiento estándar, si es un neteo de clase B, que luego ya veremos que es un neteo. Un clase B, una dirección de clase B, por ejemplo, la 172.18.7, dirección no, lo que queremos es la red de clase B. 0, 0, barra 16. Barra 16 es 255, 255, 0, 0. Estos dos primeros bytes indican red, estos dos últimos indican host. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Estos dos, el primero sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el último sería todo a unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero todo a ceros no se puede utilizar, con lo cual el primero sería el 1. Y todo a unos no se puede utilizar tampoco porque sería dirección de broadcast. Con lo cual el anterior justo sería el número, lo pongo aquí, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 0. ¿Vale? Y este sería eso en decimal sería este de aquí sería el 0.1 y este de aquí sería el 255.254. Con lo cual el rango sería desde la 172.18.00 hasta la 172.18.1, ¿verdad? 255, 254. Y este sería el rango. Un conjunto de direcciones IP muy importante que hay que tener en cuenta son los rangos reservados. ¿Qué son los rangos reservados? Pues las direcciones IP son, como hemos comentado antes, es una numeración, un indicador que se le da a todas las máquinas que estén conectadas a Internet. Pero Internet, pues yo personalmente considero que puede ser Internet un aula, que estamos utilizando ya TCP/IP, eso ya es una Internet en minúscula, se podría decir, y luego la Internet en mayúscula, la que tenemos fuera, que nos da servicios como Google, Facebook, Instagram y el resto de servicios. Entonces, estos rangos reservados son de direcciones IP en función de su clase para utilizar a nivel privado, para que estos paquetes nunca salgan al exterior. De esta forma, si hablamos, por ejemplo, de clase A, tenemos un rango reservado desde la 10.000 hasta la 10.255.255.255. Las IPs que estén contempladas dentro de este rango no podrán ser utilizadas nada más que en redes locales o para montaje de servicios dentro de una red privada.
De igual forma, clase B, desde la 172.16.00 hasta la 172.31.255.55. De clase C, 192.168.00 hasta la 192.168.255.55. Y hay un rango, que es desde el 127.000 hasta el 127.255.55, que se utiliza para hacer referencia a localhost, es decir, a la propia máquina, como estamos trabajando con servidores. Por ejemplo, si montamos un servidor Apache en una máquina Ubuntu, Linux o cualquier otra distribución, cuando esté instalado Apache, podemos hacer referencia a nosotros mismos. Estamos haciendo ejemplos, estamos haciendo las pruebas en el propio servidor. Tan solo tenemos que abrir un navegador, poner localhost y entonces hacemos referencia a nuestra máquina. Bueno, pues desde localhost también podemos hacer uso de estas IPs. 127.000 es para indicar localhost, la máquina local. Entonces, estos rangos serán utilizados para redes locales, nunca serán utilizados para aquellos servicios, servidores, máquinas que vayan a estar conectadas directamente al exterior.